Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende en qué hora nos estén escuchando. Pues el segundo domingo de Pascua tenemos una festividad hermosa, el Señor de la Misericordia, bellísima celebración en la cual debemos de ponernos en un modo de fe para poder recibir esa misericordia del Señor. Sin más, quiero que empecemos con una oración para poder empezar con nuestra catequesis de este domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar sus consuelos por el Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea Señor Jesús por el don de nuestro movimiento, porque nos ayudas a comprender que a imagen de la Trinidad de amor, convertiste a la familia en sacramento. Te alabamos, Cristo Jesús, vida, verdad y camino de salvación, que con tu Espíritu nos infundes la gracia de la conversión. Por el Evangelio y la Eucaristía te damos gracias, Señor, porque hacen nuestras comunidades familias de fe, esperanza y amor. Para FEF te pedimos fidelidad y de sus comunidades la multiplicación, para sus miembros la santidad y de su carisma la renovación. Por la intercesión de María Santísima, danos sacerdotes y matrimonios santos, para que nuestras familias sean alabanzas al Padre y de amor y generosidad, dulces cantos. Amén. Muy bien, pues como les comentaba, es el segundo domingo de Pascua. Viene la etapa, si alguien de ustedes tiene su misal, viene toda esta etapa que tenemos en dorado, que irá desde el domingo, realmente desde el sábado de la semana pasada, que empieza ahí el tiempo pascual, y la última festividad que vamos a tener con el tiempo pascual será el 31 de mayo, que será la fiesta de Pentecostés, ¿correcto? Y ya la siguiente, en junio, se festejará ya la Santísima Trinidad, pero ya no es parte del tiempo pascual. De hecho, consideramos eso ya parte del tiempo ordinario y empezaremos con el color verde. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la sensación? Cuando hablamos de misericordia, la podemos hablar normalmente en dos tonos. Uno, en el tono humano en el cual yo soy misericordioso con alguien. Alguien me debe algo y yo soy misericordioso y le digo, híjole, bueno, te perdono este dinero que me debes. Y yo estoy siendo comprensivo con el otro. ¿Ok? Existe la misericordia divina, que es completamente distinta en el sentido de que un poco en la humana hay tú me debes, yo te lo perdono, pero luego te lo voy a cobrar. Mientras que en la misericordia divina no hay forma que yo le pague a Dios, ¿no? Entonces, lo que Él me llegue a dar es completamente sin un afán de que en algún momento yo le pague, ¿ok? Déjenme, dado eso, vámonos a un texto o a un contexto, perdónenme, completamente humano. ¿Cuál es la sensación cuando alguien me perdona una deuda? Cuando creo que voy a recibir un regaño y simplemente recibo no lo vuelvas a hacer. Si se han dado cuenta, normalmente cuando tengo esas sensaciones, es una sensación inmediatamente de alguien me quitó un peso de encima. Yo creí que iba a ser juzgado, yo creí que me iba a ser molestado de alguna forma y no fue así, ¿no? Normalmente esa sensación de que solté el peso, se nos está saliendo, diríamos que un peso de encima, porque traíamos una carga y alguien viene y nos quita esa carga. Es decir, alguien viene, en este caso, Jesucristo viene y nos quita la carga de nuestro pecado, la carga de nuestros males, la carga de nuestros problemas. ¿Okay? Déjenme lo conecto con otra experiencia humana. Mi papá dice constantemente que el internet acabó con las buenas discusiones, ¿no? Me da risa porque es cierto, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Viene una discusión y de pronto yo saco y digo, a ver, espérame, lo busco en internet, y en 2 minutos le volteo y le digo, no, no es cierto, eso que estás diciendo es incorrecto porque lo acabo de leer en algún sitio en internet, ¿no? Hoy confiamos tanto en la información de nuestros dispositivos, confiamos tanto en estos dispositivos, que, pues de hecho, lo que ha pasado es todo este tema de los fake news, ¿no? Alguien saca algo en un sitio en internet y porque está en internet creemos que es cierto. Y eso nos puede traer un riesgo importante. ¿Esto por qué pasa?
Si habláramos desde nuestra humanidad al 100%, ¿por qué creíamos en la resurrección? Si yo no he visto a que este hombre resucitó, ¿por qué? ¿Por qué creería? La pura respuesta humana, que sería la de la razón, nos puede llevar solamente hasta, voy a decirlo, la mitad del camino, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos hechos históricos que nos narran que un hombre en Jerusalén, en el alrededor del año 30 y tantos, resucitó o murió crucificado, y después hay algunas evidencias de que él resucitó. Sí, pero, pero eso podría ser algo completamente externo a mí, porque simplemente es un hecho histórico. De hecho, hoy día estamos en el año 2020 después de Cristo, ¿no? Es un hecho que justamente nos está hablando después del nacimiento de este hombre, que fue muy importante. Pero en el momento en el cual yo me pongo los lentes de la fe, ¿qué es lo que sucede? Que no en contra de la razón, porque esa es una discusión muy típica. Mucha gente, y hoy lo vamos a ver con Santo Tomás, mucha gente dice, es que la fe va en contra de la razón. No, no, la fe va por encima de la razón. Déjame les pongo un ejemplo típico de todos nuestros sacerdotes. Todos nuestros sacerdotes tuvieron que haber estudiado filosofía primero, la razón, y después teología, la razón de Dios, el estudio de Dios. No es al revés, no empiezan estudiando la fe para decir es cómo voy a atacar a la razón. Siempre la razón viene como piso y después viene la fe por encima. Eso es lo que le va a pasar a Santo Tomás. Hoy lo vamos a hablar sobre este tema. Entonces, esto lo pongo en lo que podría pasar en nosotros en la vida diaria con un texto bíblico. Si yo únicamente, como dice el nuevo catecismo de la Iglesia Católica en el 116, si yo únicamente tomara el catecismo en el punto 116 que dice hay que leer el texto bíblico desde un punto de vista literal, eso sería únicamente bajo la razón. ¿Qué voy a hacer? Voy a leer en qué tiempo fue dado, qué verbos estamos ocupando, qué sustantivos, qué personajes hay en la historia que nos están contando. Nos contestaremos los típicos qué, quién, cuándo, cómo, dónde, pero ahí quedaría, porque únicamente estamos tomando el sentido literal. Más cuando yo me pongo los lentes de la fe, vuelvo a repetir este ejemplo de la fe porque es trascendental, se me abren los sentidos y entonces esto no se queda únicamente en un hecho histórico, sino que se vuelve un hecho personal, auténtico. Déjenme, Juan Pablo II, lo pueden buscar en internet, la encíclica es abierta, la encíclica de Juan Pablo II, se llama Fe y Razón, y él explicaba que la fe y la razón son como dos alas, van una al lado de la otra, no sustituyen una a la otra, y dice, con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Fíjense cómo Juan Pablo II no empieza hablando en esta encíclica de un tema espiritual, religioso, sino hacia un tema de la búsqueda de la verdad. Una pregunta que le hizo, de hecho, Pilato a Jesucristo. Quis veritas, ¿qué es la verdad? Bueno, si quiero encontrar la verdad, debo de ocupar el ala de la razón y el ala de la fe, en búsqueda de la verdad. Fíjense, cómo ni siquiera estoy en búsqueda de Dios. Lo que pasa es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Déjenme entramos directo a el mensaje de este domingo. Fíjense la definición que encontré, descubrí la busqué en diferentes sitios, pero me pareció esta la más justa. Dice, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias del otro. ¿Ok? Número uno, involucra que tengo la capacidad de ver el sufrimiento del otro, tengo capacidad de ver la miseria del otro, y tengo la capacidad o la disposición de compadecerme de esos males del otro. Ok, bien. Lo sorprendente de esta festividad del día de hoy de la misericordia es que no celebramos que yo sea misericordia, no estamos celebrando la misericordia de Juan Carlos, la misericordia de Jorge, la misericordia de Ana, la misericordia de Luis, la misericordia de... No, la divina misericordia. Ok, bien. Él se compadece de esta definición de mis sufrimientos y de mis miserias, y que nosotros, y aquí viene el tema importante, porque yo podría voltear, qué bonita festividad, la festividad de la Divina Misericordia, y eso, dirían los italianos, a mí que eso a mí me vale, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué requiero hacer yo para recibir la misericordia
del otro, en este caso de Dios. Hmm. ¿Qué necesito hacer para poder recibir esa misericordia? Los lentes de la fe. No puedo ver la misericordia de Dios, no puedo sentir la misericordia de Dios, no puedo hacerme uno con la misericordia de Dios si no tengo los lentes de la fe. Como lo dije antes y como lo dijo Juan Pablo II, basada esa fe en la base de la razón. ¿Ok? Bien. ¿En dónde tendría que basarse esa fe? Esa fe se basa en que si Jesucristo fue capaz de vencer a todos los males de los que les platiqué yo las semanas anteriores en la muerte y resurrección, o sea, en su pasión venció a los pecados de la humanidad. Si Jesús pudo vencer a eso, yo también puedo vencerlos. Si Él me está transmitiendo todo eso, yo puedo, por la fuerza no propia, sino la fuerza de Jesucristo, puedo vencer todo aquello. Ok, entonces, fíjense ¿qué dirá el día de hoy? Y es el mensaje clave y crítico de este domingo. Dense un momento y lo vamos a hacer como nuestra oración final, la oración colecta de este domingo. Pero quiero desmembrarla en 3 cosas, que es nuestro mensaje principal. ¿Ok? Si Cristo venció a la muerte y a todo el pecado que había en la humanidad, entonces nosotros podemos confiar, tener fe, en que recibiremos de Dios Padre lo mismo que recibió Jesucristo, que es la resurrección de nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso y el triunfo sobre el mal y por lo tanto la resurrección. ¿Ok? La oración colecta va a dividir en 3 aspectos el día de hoy, que son los mensajes fundamentales. Solo poniéndome los lentes de la fe puedo recibir la misericordia de Dios, que la vemos en 3 cosas, en mi vida práctica. De Dios Padre, recibiendo el regalo del bautismo que me purifica. Primera cosa, me purifica. Segundo, de Dios Hijo, que entrega su sangre, que me redime, es decir, me salva. Y tercero, del Espíritu Santo, me da la fe, me da la capacidad de ver con otros ojos los hechos y me permite regenerarme. Fíjense cómo habla de ya existo, pero bajo los lentes de la fe recibidos del Espíritu Santo, puedo ver algo distinto. ¿Ok? ¿Entendido? 3 cosas. Del Padre recibimos el bautismo, el nacimiento que nos purifica. Del Hijo, con el sufrimiento y su sangre, nos redime, nos salva. Y tercero, con el Espíritu Santo nos podemos regenerar. ¿Ok? Bien. Vamos ahora sí a nuestras lecturas de este domingo. ¿Ok? En la primera lectura hay una conexión bellísima, bellísima con el Evangelio de San Marcos. Si ustedes tienen oportunidad, el obispo Barron tiene una serie que se llama Catolicismo, está en el español, es bellísima. La pueden encontrar en el sitio de Word on Fire. Y el obispo Barron, en uno de sus primeros capítulos, habla justamente de Marcos 10:32. Y Marcos 10:32 dice así: iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos, y ellos, fíjense los 2 verbos que voy a decir, y ellos se asombraron y lo seguían con miedo. Hoy en la primera lectura dice, toda la gente estaba llena de asombro y de temor. ¿Ok? Fíjense por qué es importante esto. Leo ahora sí lo que dice el obispo Brown en su serie Catolicismo. Me encanta. Dice, no entendemos el porqué de esta reacción hasta que recordamos que en el Antiguo Testamento tanto el asombro como el miedo son 2 de las reacciones típicas frente a Dios. El filósofo de la religión del siglo XX, Rudolf Otto, caracteriza inmejorablemente al Dios trascendente como en latín, mysterius tremendum et fascinam, un misterio que nos fascina y que incluso nos hace temblar de miedo, en cuya presencia nos sentimos sorprendidos y asustados. Con un estilo sencillo y sutil, lo que Marcos narra en su Evangelio y Lucas en los Hechos de los Apóstoles, nos indica que Jesús también es el Hijo de Dios, el Dios de Israel. ¿Qué significa? Que si hoy, cuando los que veían a los primeros cristianos pueden decir, fíjense cómo dice, toda la gente estaba llena de asombro y de temor
al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. ¿Esto qué significa? Trascendental. Que los primeros discípulos estaban haciendo lo que Dios quería que ellos hicieran. Es decir, vean las dos palabras, por eso son claves hoy en esta primera lectura. ¿Cómo juzgar si estoy haciendo correctamente la labor que Dios me pide? Tendría que estar generando asombro y miedo en los demás y en mí mismo. Seguramente a ustedes les ha pasado. Terminan regresando de algún retiro, terminan regresando de alguna actividad, terminan de hacer alguna actividad de Dios y se sienten asombrados. Dios mío, wow, lo que me acabas de encargar y salió. Y yo no tenía preparado todo esto y salió perfecto. Nos asombramos. Y normalmente, si tenemos humildad, nos da miedo. ¿Cómo tomé ese reto? ¿Cómo es que hice eso tan grande? ¿Y cómo lo pude controlar? ¿Cómo lo pude manejar? Porque no lo estás haciendo tú. Estás dejando que Dios labore en ti, trabaje en ti, sea uno en ti. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué involucraba en el siglo I? Y la primera lectura habla clarísimo de eso. Y hoy debería de ser igual, ser un primer cristiano o ser un cristiano que asombrara y generara temor. 4 cosas. Nos dice hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que había 4 cosas que hacían estos primeros cristianos. ¿Listos? Escuchar. ¿Escuchar qué? La palabra de Dios. 2, la comunión entre los cristianos. Dice la lectura bellísimo. Vendían todas las cosas y las ponían al servicio de los demás. Pero nuestra comunión hoy día en el año 2000, que debería de ser en ese mismo sentido, una comunión hacia los demás, con los demás, en mi familia, con los más cercanos a mí, pero también tendría que ser una unión con la iglesia. Nosotros somos la iglesia militante porque estamos en la tierra, pero también tendría que haber una conexión con la iglesia purgante y una conexión con la iglesia triunfante, con la que está en el cielo. Esa unidad, esa la tenían los primeros cristianos. Entonces, número 1, escuchaban a Dios. Escuchaban la palabra de Dios. Segundo, comulgaban entre ellos. Había una comunión entre ellos, entre los mártires que ya había una comunión. Tercero, comulgar. El partir el pan, el compartir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuarto, orar. Y déjenme en esta oración, lo hago en 6 términos. Orar por nosotros, orar por los otros y orar con los otros. La oración debe ser una oración comunitaria. Y termino con los otros 3, que además lo decimos casi todos los días en misa. Decimos, con Cristo, por Él y en Él. Nuestra oración, y ahí nos están dando una clave de cómo tendría que ser nuestra oración. Voy a orar por Cristo, oro por lo que sufrió en su pasión, porque Él nos traiga mayor paz, porque nos dé sentido a nuestra vida, etc. Oro con Él porque junto con Él le pedimos al Padre todas las bendiciones. ¿Ok? Entonces, y oro en Él. La oración, todo lo que hace el sacerdote durante la misa lo hace en Cristo, en la forma de Cristo, se reviste porque lo hace in persona Christi, lo está haciendo no en su papel, sino en el papel de Jesús, del mismo Cristo. Entonces nuestra oración tendría que ser dentro de Cristo. Yo explico muy comúnmente cuando nos persignamos, la primera frase que decimos es es decir, adentro de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hago en mi poder, lo hago en el poder de Cristo, en el poder de Dios. Entonces, 4 cosas que hacían estos primeros cristianos que es fundamental. Las voy a repetir. Escuchaban la palabra de Dios, tenían una comunión entre ellos, comulgaban el cuerpo y la sangre de Cristo y oraban en comunidad por todos, en la unidad del Espíritu Santo, lógicamente, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Muy bien. El Papa Benedicto XVI decía que las tareas de la iglesia, estas 4 que vimos ahorita, las resumía y decía que eran 3. Básicamente, la alabanza a Dios, la evangelización y el servicio a los demás. Vean, el Papa Benedicto estaba basándose en esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué tanto estoy escuchando la palabra de Dios? ¿Qué tanto estoy compartiendo con los demás mi vida? ¿Qué tanto estoy comulgando
el cuerpo y la sangre de Cristo y qué tanto estoy orando personalmente con mi comunidad y en la unidad de la iglesia por Cristo, con Cristo y en Cristo. Déjenme voy al Salmo. El Salmo de esta liturgia tiene el estribillo, el mismo estribillo de la semana pasada. Y que es la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. El Salmo no dice que la piedra fuera rechazada por cualquiera. La piedra fue rechazada por los que más sabían de construcción. ¿A dónde nos lleva esto? Y es clave. La misericordia de Dios no es de este mundo. Si yo le preguntara a alguien, a un filósofo, a un psicólogo, ¿debería ser yo misericordioso? Y me diría, depende. Porque lo estoy viendo desde la visión de los constructores, es decir, de los que estudian. Y está bien, ellos deben de estudiar esa parte. Pero nosotros los cristianos debemos de seguir la metodología de Dios. Por encima, ahí está la razón, por encima de la razón. O sea, yo ocupo la razón, ocupo el método científico, puedo ver a través de la filosofía, la psicología, el humanismo, puedo entender la misericordia, pero el cristianismo me eleva, me lleva un paso más allá. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Significa que la misericordia de Dios no es de este mundo. Cuando dice la piedra que se echaron los constructores, esa va la piedra angular, es que los constructores, la gente del mundo, no pudo ver en Jesucristo a Dios. Pero no intentes ver la misericordia de Dios desde los ojos humanos, desde estos. Debes de ponerte los lentes de la fe y podrás ver que esa piedra es la piedra angular. Hoy para nosotros cristianos es más o menos sencillo voltear y ver, bueno, miren, aquí está mi Dios, aquí está Jesucristo, y voltear a verlo. A ver, véanlo puramente humano. ¿Por qué debería de creer desde la pura razón en un Dios que fue crucificado? Lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué debería de creer en Él? ¿Por qué debería de confiar en Él? Si lo veo únicamente bajo la razón. Pero cuando lo veo bajo los ojos de la fe, viene una trascendencia completamente distinta, una visión completamente amplia, ¿no? Yo puedo ver a través de mi anillo puramente, decir, pues es una argolla que va alrededor de mi dedo. Eso es lo que dice la razón, ¿no? Alguien a través de la razón me explica qué más hay aquí. Pero a través de la fe yo puedo ver que aquí hay un compromiso que Dios hizo conmigo y con mi esposa para estar unidos, para que en mi casa, en mi hogar, pueda vivir el amor de Dios. Los lentes de la fe me hacen ver completamente diferente y mucho más amplio aquello que la pura razón me deja en una base. ¿Ok? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La segunda lectura, San Pablo nos explica la importancia no de la misericordia de nosotros sobre ella, sino que dice, fíjense, ¿qué dice? Bendito sea Dios Padre, fíjense cómo hablar un poco de la Trinidad, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. ¿Ok? ¿Qué está diciéndonos esto? Que para nosotros poder recibir la misericordia, me brinco unos escalones más, dice, porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación. ¿Ok? La misericordia de Dios solamente la puedo recibir con los lentes de la fe. ¿Eso qué nos está diciendo? Solo se puede renacer, acuérdense el verbo que ocupamos de renacer, ya lo mencionamos en el Salmo, en la oración colecta. Solo puedo renacer y vivir de una forma distinta con los ojos de la fe, ya que si únicamente usara la razón, como lo va a hacer Santo Tomás en el Evangelio, nos quedamos cortos en la recepción de la misericordia de nuestro Señor. No la puedo recibir porque no la puedo ver. Creo que todo es circunstancial. La diferencia con la fe es que en cada cosa que sucede en mi vida puedo ver un plan de Dios, puedo ver alguna pista que me va dejando, como en estas películas un poco de suspenso, de investigación, del policía que va a encontrar el secreto. Es muy parecido a esto. El Señor nos va dejando pistas, migajas en el camino para que lo descubramos. Mediante esa fe, San Pablo nos explica, somos nosotros herederos de lo que Dios Padre le dio a Jesucristo, el poder de vencer al pecado y a la muerte. Fíjense lo que nos toca en herencia, lo que Jesucristo con su muerte nos obtiene. Por eso decía Jesucristo, les conviene que yo me vaya, porque va a venir el Espíritu Santo y tendremos toda esa plenitud. Ok, déjenme abrir la pregunta, ¿qué involucra creer sin haber visto?
Porque hoy día Jesucristo le dirá a Santo Tomás, ¿no? Qué bueno que tú crees porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Ok? Podríamos pensar que es algo 100% incierto, mas no es así. A Santo Tomás ya le habían dado datos, ya le habían dado las razones de que Jesús había resucitado, ¿no? Nos dice el tercer estrofa de este domingo del Evangelio, Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mis dedos en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. Fíjense cómo ni siquiera es un tema, la falta de creencia, ni siquiera tiene que ver con falta de datos. Datos Santo Tomás los tenía, pero no tenía los lentes de la fe. Estaba encerrado en su visión de lo que él creía que había pasado. Los apóstoles en aquella época le dicen, igual que hoy día la iglesia salimos y predicamos que Jesucristo ha resucitado, y la mayoría de sus hermanos que dicen, pues yo no he visto a Dios, no lo veo. Y vemos lo mismo, ¿eh? Cuando nosotros hemos ido a un retiro y de pronto vemos grandes eventos, grandes cosas, y volvemos a ver al de al lado y el de al lado está como con una cara de, no entiendo qué está pasando. Claro, no entiende qué está pasando porque tristemente no tiene los lentes de la fe, ¿no? Si solamente nos basáramos en los datos humanos, pues nos quedamos un poco cortos porque lo único que diríamos es, ok, un hombre resucitó hace 2000 años en la tierra de Judea, en Jerusalén, y ya, y eso no tiene ningún impacto para mí. No, pero en el instante que me pongo los lentes de la fe, se abre, voy con una película, Doctor Strange, cuando la gran maestro le toca la frente al Doctor Strange y ve un mundo enorme que él había visto solamente un pedacito. Bueno, cuando me pongo los lentes de la fe, lo que puedo llegar a ver es una cosa enorme, sorprendente. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vemos en este evangelio? Jesús nos da una metodología de cómo debe ser nuestra fe. Fíjese, clave, nos va llevando en 4 pasos sobre cómo Él nos impulsa, si nosotros queremos, a recibir la fe y a poder ver la misericordia a través de los lentes de la fe. Paso número 1. ¿Qué es lo primero que Jesús hace en esta lectura? La paz esté con ustedes. Si hoy estuviéramos encerrados y con miedo, como lo estamos, como lo estaban los apóstoles en aquel tiempo por los judíos y por lo que estamos nosotros hoy por el tema de la pandemia, estamos encerrados. Eso no significa que tenemos que tener miedo, pero aquellos discípulos tenían miedo. Dice que estaban además encerrados con puerta cerrada y tenían miedo. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Llega y les agarra con una Biblia y ¡pah! ¿Por qué no creyeron en mí? ¿Por qué me traicionaron? Pedro, tú me traicionaste, tú me negaste. O todos ustedes se fueron corriendo cuando me agarraron. No. Jesús inmediatamente dice, la paz esté con ustedes, y además lo va a decir 2 veces. ¿Ok? Nos daría un miedo muy grande. Por eso el Señor entiende que va a causar, a ver si recuerdan estas 2 palabras, asombro y miedo. Cuando me enfrento a ver a Dios de frente, siempre va a venir asombro y miedo. Ya lo dije de la primera lectura. ¿Ok? Entonces Jesús, ¿qué hace? Lo primero que hace, los calma. Como una mamá cuando llega el niño chillando porque se cayó de la bicicleta, la mamá lo primero que hace, si alguien ha visto una madre, no es limpiar la herida. Lo primero que hace, ¿qué es? Abrazar al hijo, ¿no? Sentirlo, pegarlo a su pecho. Es lo primero que hace, es algo superhumano. Jesús era 100% hombre, por eso lo primero que hace es, como un ave, diría el profeta, pone a sus polluelos bajo sus alas. Nuestra catequesis debería de iniciar dándonos paz. Paz. Segundo, les mostró las manos y el costado. Les muestra las heridas donde estuvieron los clavos. Si pueden, tener la oportunidad de ver una película que se llama Risen, que es sobre la resurrección, bellísima, bellísima, ojalá tengan la oportunidad de verla, con, no recuerdo, el actor se apellida Fiennes, es muy buena película. Ok, ¿qué hace Jesús? No empieza a través de la fe diciendo, ¿ya ven? No, empieza mostrándoles los hechos. Sí soy yo, no soy un fantasma. No soy una imagen, no soy un holograma. No soy el Jesús de antes, que no pasó por esa, no, sí pasé por la
Y entonces les enseña las marcas. Jesús no les da una clase de teología sobre la resurrección. Les da los suficientes motivos, razones, ¿para qué? Para que puedan creer. No es morbosidad de Jesús el decirles, miren, miren, y por aquí pasó el clavo. No, obvio no. Lo que está haciendo es dándoles la base, la razón para que la fe pueda crecer encima de esa. ¿Ok? Entonces Jesús no está peleado con la razón. Por eso dice que primero les enseñó las llagas. ¿Ok? Nuestra catequesis, nuestra forma de encontrarnos con Cristo también debería traer inicialmente primero la paz, después los datos. ¿Ok? Tercero, nos da una misión. ¿Qué dice? Inmediatamente dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. De nada sirve estar en paz, ver al maestro, tener los datos, y después, ¿qué haríamos? ¿Qué hacemos? Muchos de nosotros vemos los datos. Oye, qué bonito, qué interesante. Salimos de ver la película de la Pasión, o la vimos esta Semana Santa, y dijimos, híjole, sí, pues Jesús sí sufrió mucho, ¿eh? Híjole, los azotes durísimos, la corona de espinas, Dios mío, qué sufrimiento. Y ya. Y no pasa nada. ¿Qué va a decir el apóstol Santiago en su epístola, su carta, en la parte final del Nuevo Testamento? Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguien dice que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y deja la pregunta abierta. Me encanta Santiago. Deja la pregunta abierta. ¿Por qué? Porque Jesús inmediatamente ya nos dio la paz, ya nos mostró los facts, los hechos, y ahora que nos dice, vámonos, órale, ya estuvo. Como el Padre me ha enviado, así también los envió yo. Jesús los calmó, les dio los hechos y ahora los manda. Vean la conjugación de los verbos y el estado de la frase. No les dice, yo les sugiero que si pues quieren dejar la pesca, que ahora vayan a dedicarse a la predicación. Como Dios Padre me mandó a mí, ahora yo los mando a ustedes. Mando, no les pregunto, nos manda, ¿ok? Es bellísimo, nos trata como iguales, o sea, igual que Dios Padre me trató a mí, Jesús dice, ahora yo, que también soy Dios, los trato a ustedes. Vean la maravilla, porque nos está diciendo que también todo lo que sufrió Jesús, lo bueno, pero también todo lo malo, nos va a tocar a nosotros, ¿ok? Entonces, cuarto, número 1, los calmó, les dio la paz. 2, les dio los facts, los hechos. Tercero, les dio un mandato. Y cuarto, ¿qué les da? Las herramientas. Cuarto, fíjense cómo nos da las herramientas y después el mandato. Primero es el mandato y después les da las herramientas. Si tú estás esperando que Dios te dé las herramientas antes de que te dé el mandato, estás equivocado. Les comparto, es un tema súper personal, tengo siempre abierto mi Biblia en Jeremías. Y Jeremías justamente, y esto lo pueden ver en muchos de los profetas, Jeremías voltea y le dice, Señor, pero yo no sé hablar. ¿No? Primero pone todas las excusas, porque Dios Padre le pide, ¿no? Y le invoca y le dice, tú vas a ir, ¿no? Y entonces le dice, empieza, es Jeremías capítulo 4, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, que es precioso, ya te había yo escogido, antes de que nacieras, ya te había yo apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar, no tengo las herramientas. Fíjense, como humanos estamos pidiendo las herramientas antes de la misión. Y Jesús hoy en el Evangelio nos dice, primero te doy la misión y si decides aceptarla, te doy las herramientas. ¿Qué dice el versículo 7 de este primer capítulo de Jeremías? Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Después de que ya le ordenó y después de que Jeremías acepta, entonces, ¿qué dice? Entonces el Señor extendió la mano, me tocó los labios. Palabra de Dios. Bellísimo, es un texto, insisto, lo tengo yo siempre abierto, mi Biblia en Jeremías, de ahí parto. ¿Por qué? Porque normalmente decimos, híjole Señor, es que yo no tengo las herramientas, es que yo no tengo esto. El Señor te conoce, sabe lo que tienes y lo que no tienes. Por eso empieza la lectura, desde antes de que te concibieran en el vientre de tu madre, yo te conozco, sé quién eres y te mando que hagas esto. Y uno se queda asombrado y temeroso, como diría la primera lectura. No tengas miedo.
no tengas miedo. Le lo dice Dios Padre a Jeremías, yo voy a acompañarte, voy a estar contigo. Se lo dijo a los discípulos, ¿no? Entonces, Dios primero te pide algo y después te da las herramientas. Primero da la misión y hay una cierta negación humana normal, pero después siempre tenemos que ceder, tenemos que decir, sí Señor, venga. ¿Cómo le voy a hacer? No sé. Yo les pongo este ejemplo. Antes de que viniera la crisis del coronavirus, ¿estaba lista la iglesia para poder evangelizar como está evangelizando hoy? No, no estaba lista. Y hoy lo está haciendo. Y hoy lo está logrando. ¡Qué maravilla! ¡Qué belleza! ¿Cómo lo está haciendo? No lo sabemos, pero lo está logrando. Bien. Ahora comparemos a Tomás. O podríamos decir con cualquiera de nosotros o cualquier no creyente. Hasta que no vea que Dios hace esto, que Dios hace aquello, o hasta que no me conceda tal milagrito, o hasta esto, no voy a creer. Dios no es un mago, no es un hechicero. Nunca va en contra de su propia creación y por lo tanto no va a hacer algo en contra de las consecuencias típicas. ¿Ok? Claro que hace milagros, por supuesto que hace milagros, pero son hechos aislados. Yo tengo que voltear y ver en mi vida, vivir como si no existieran milagros, aunque todo el día hay milagros. Todo el día hay la intervención de Dios en nuestra vida, la divina misericordia que interviene en cada momento para que nunca nos falte lo que necesitamos para cumplir con esta misión que le dieron a Jeremías, que le da a los discípulos hoy en el Evangelio. ¿Ok? Déjenme finalizo entonces con la oración, que es nuestra oración colecta de este domingo. Bellísima, bellísima. Si ustedes, por favor, hagan esta disección, partirla en pedacitos. Vean lo que dice. Dios de eterna misericordia. Ya le estamos echando el piropo a Dios. Tú eres el mayor, el ser más misericordioso. Eres eternamente misericordioso. Que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales. Aquí viene la petición. Aumenta en nosotros los dones de tu gracia. Dame más de tu gracia. Dame más de eso que la samaritana decía, tengo sed. Dame más de aquello. Para que todos comprendamos mejor, punto primero, la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu Santo que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Voy a repetir la oración en silencio y yo te pido que tú la repitas en tu corazón. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado, con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu Santo que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Bellísima nuestra oración de este domingo y la oración colecta, preciosa. Déjenme, los dejo con una tarea, con un compromiso. Esta tarde, esta noche, esta mañana, en el momento que ustedes estén escuchando, dedíquenle 5 minutos más a hacer un examen de conciencia. Y este examen de conciencia va a llevar 4 preguntas. 4 preguntas que además ya las vimos el día de hoy. ¿Cuántos momentos, no en tiempo, no lo midan en tiempo, minutos, segundos, horas, no. ¿Cuántos momentos le dedico a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos momentos tengo de comunión con los demás? Hoy día, la pandemia en la que estamos nos permite tener comunión con los demás. Y hoy la pandemia, pero también podría ser en cualquier otro momento de la historia. Puedo comulgar con el necesitado. Puedo comulgar con el estado de comida, pero con el estado de cariño, con el estado de tiempo. ¿Qué tanto estoy comulgando con ellos? Tercero, ¿qué tanto estoy comulgando a Dios? ¿Qué tanto estoy yendo a recibir la Eucaristía? Y cuarto, ¿qué tanto estoy haciendo oración personal, de familia, de pareja, de comunidad? ¿Qué tanto estoy haciendo? Los encomiendo a Dios nuestro Padre y a Jesucristo resucitado. Felices Pascuas. Seguimos en nuestra época de Pascua, que es nuestra época más bella como cristianos. Sigamos celebrándola. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.